semanas compartí en mi iglesia de Reus. Y la verdad que es algo que el Señor siempre como que me va pegando en el corazón, ¿sabes? Y quería haceros una pequeña pregunta ahora. ¿Cuántos de aquí tienen móvil? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Todos tenemos móvil. Ahora vivimos una generación que ya todos tienen móvil. Hasta un niño de 6 años tiene móvil y sabe cómo funciona. Y verdad que sabemos que el móvil, las dos partes más importantes del móvil es, ahora mismo no es móvil, sino es un smartphone, ¿no? Sabemos que es la pantalla donde está pegado el procesador y está todo pegado, ahora ya es la pantalla y todo. Y lo más importante es la batería del móvil, ¿verdad? Es lo más importante. Yo cuando me compro un móvil soy muy friki y me gusta buscar siempre las características del móvil. Sabéis que le dais y os pone unas características, pero le vuelves a pinchar y te pone otro desplegable más grande que te dice los consumos de la batería, en qué se gasta la batería, etc. Y a mí me gusta leerlo todo. Y sabemos que sin la batería el móvil no funciona. Y ves como si usas el móvil básicamente solo para llamar, contestar WhatsApps y hacer algo más, el móvil te pone que dura la batería 20, 30, 45 horas en funcionamiento, pero ya cuando te vas a usar otra cosa más anormal, ¿no? Estar viendo vídeos, estar viendo Twitter, Facebook, Instagram, la batería se va terminando cada vez más. Y esto viene porque hace 2 semanas estoy buscando un móvil, me quiero comprar un móvil, se me está rompiendo, lo uso mucho, se me va recalentando cada vez más y más. Y estaba buscando un móvil y hace 2 semanas vino el pastor Miguel Martínez y predicó en mi iglesia sobre el poder de Dios, sobre el poder del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida y nos quita de ser ese diamante bruto que no tiene casi precio a ser un diamante pulido, un diamante de joyería, precioso, ¿no? Y nos explicaba la historia de Saulo, ¿no? Como Saulo tuvo un encuentro con el Señor, fue lleno del poder de Dios y de ser un perseguidor de cristianos, que fue un ayudador de cristianos, ¿no? Dio su vida por Cristo, fue él el perseguido luego. Y todo a través del Espíritu Santo. Y enseguida pensé en nosotros como cristianos. Enseguida pensé en nosotros. Decía, wow, el móvil, la culminación terminada, ¿no? El móvil, el aparato perfecto, terminado, somos nosotros. Y decía, ¿y la batería qué es? ¿La batería qué es? Y pensaba, el Espíritu Santo. Y me gustaría que un hermano podía buscar Juan 14, del 15 al 17, y me lo podía leer. 14, del 15 al 17. ¿Qué es la carga? El Señor me mostraba la llenura del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Y en la Biblia nos habla tantas veces, en tantos versículos, en tantas historias, de ser llenos del poder de Dios, de ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces te dice, sed llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:31, después de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, con poder. Y Hechos 13:52, y los discípulos estaban
constantemente llenos del gozo y del Espíritu Santo. Me gusta la palabra constantemente. Constantemente. Hace 2-3 meses en mi iglesia un joven viene y me dice: Joan, tengo unos jóvenes poderosos. Me dice: Joan, ¿por qué no veo esas sanidades, ese mover de Dios, esos milagros que pasaban antiguamente? Porque dice la palabra en Juan 14:12: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ¿sabéis qué? Me hizo reflexionar muchísimo, muchísimo. Porque sabemos que cuando aceptamos al Señor, Él hace morada en nosotros, hace y entra en nuestra vida, y hace morada, y está con nosotros. Pero ¿sabes qué? Cabe de nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo, cada vez más y más y más y más y más. Porque si no, una casa vacía. ¿Veis una casa vacía? Pues lo mismo. Y en esta mañana quiero haceros una pregunta personal. ¿Cómo está tu cargador de la batería? ¿Cómo está cargada la batería tuya interna? Vivimos en una sociedad que cada vez a lo malo se llama bueno, ¿verdad o no? Vemos que la sociedad cada vez está peor. Y a veces hablo con mi abuelo, tiene ya 90 años, y a veces digo, me gustaría vivir su época antigua, porque habían más principios, había más cosas correctas. Sin ser cristiano, yo antiguamente no era cristiano. Yo me convertí a los 28 años casi. ¿No? ¿Ya sé que a los 28? ¿He dicho bien? Sí, a los 28, sí. A veces me equivoco de un año, ¿sabes? Y veo que cada vez las cosas van a peor. Y sabemos que van a ir a peor. Pero claro, las cosas malas las llamamos buenas. Y vivimos en una sociedad que cada vez hay que decir que las cosas malas son buenas. Y las buenas son malas. ¿Y sabes lo que pasa? Que eso el Espíritu Santo me gusta. El pecado, las ataduras, las cosas que nosotros llevamos encima, eso no le gusta al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice: y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:16-19 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tremendo 19. No apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Si coges una vela, me encanta hacer cosas en casa con la niña. Si coges una vela, tú ves la vela, la enciendes, sale una llama preciosa. Se mantiene la llama ahí. Pero si tú coges un recipiente, sería grande, ¿vale? Pues si lo coges muy pequeño se apaga enseguida. Si coges un recipiente grande, ves cómo la llama se va apagando, porque se queda sin oxígeno. Y a nosotros nos pasa eso igual. Estamos llenos del Espíritu Santo, pero vamos arraigando cosas que son malas, pero llamamos buenas. Tenemos ataduras, tenemos vicios, tenemos cosas ocultas, que al final lo que vamos haciendo es apagar el Espíritu Santo en nuestra vida. Y hoy el Señor quiere que nos llenemos de Él, que nos carguemos esa batería que tenemos dentro. Y cuando permites que pase eso, de apagarse, no vemos el mover del Espíritu Santo. Queremos ver cosas sobrenaturales, pero nosotros no estamos al 100% llenos del Espíritu Santo. Vivimos en una sociedad, y me he dado cuenta hace ya tiempo, que buscamos el bautismo del Espíritu Santo, buscamos el hablar en lenguas, anhelamos eso, porque somos pentecostales, lo anhelamos todo el mundo, pero no
jóvenes hacen un llamado para recibir el bautismo del Espíritu Santo y pasan hasta el del autobús. Pasan todos. ¡Wow! Gloria a Dios. Es una pasada. Pero déjame decirte, hay que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Ser llenos cada día del poder de Dios. Porque de nada vale. En 1 Corintios 13 lo dice bien claro. Y sabes, también vemos cristianos en nuestras iglesias. En la nuestra en Cambrils y en Reus no, pero en las demás iglesias podemos llegar a ver cómo hay muchos cristianos que llevan muchísimos años en el Señor, que han crecido en el Señor, pero cuando les viene un problema, les viene una situación, les viene X cosas en la vida, saltan mal, contestan mal, se enfadan, se enojan con el que está a su lado, se enfadan y se apartan. La Jessica le decía muchas veces, no entiendo eso tampoco. Cuando una persona se enoja, se enfada con otra y coge que la solución es irse. Viene un problema en tu vida, viene una situación en tu vida difícil, ¿qué pasa? Coges y te apartas de Dios. Ya no crees en un Dios de lo imposible, ya no crees en el Dios todopoderoso y te apartas del Señor. Y todo eso viene, ¿por qué? Porque no vemos el fruto del Espíritu Santo en la vida de la persona. ¿Cuántos cristianos pasan esas situaciones? Debemos de anhelar ser llenos del Espíritu Santo y dar ese fruto. Porque muchas veces hablamos y decimos los frutos, pero es que la Biblia no dice los frutos, dice el fruto. En Gálatas 5:22 dice, más el fruto es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto. Y a los jóvenes les digo un mogollón de veces, no son los frutos, es el fruto, que es el amor. Y para mí el amor es todo esto que nos explica luego. ¿Habéis visto alguna vez un prisma? Cuando tú le pegas creo que es un láser, le pegas al prisma y salen un mogollón de colores. Pues para mí es eso. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, el amor de Dios está ahí dentro, rebosa. Y cuando viene una situación, una hermana te dice, es que Joan, eres muy extrovertido y me caes mal. No pasa nada. No pasa nada. Da igual. Porque el Espíritu Santo está en mi vida. Y el Señor me da mansedumbre, templanza, bondad. Y no pasa nada. Cuando viene un problema que tengo con Natán, no pasa nada. El Señor está ahí, estoy lleno del Señor. No me va a afectar. Él está lleno del Señor, no le va a afectar. Lo vamos a solucionar con mansedumbre, templanza y bondad. Eso el Señor me hablaba muy fuerte, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo y ser esos cristianos que tenemos la llama encendida al 100%. Porque queremos transformar Cambrils, queremos transformar Tarragona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si a veces no tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos primero anhelar ser llenos del Espíritu Santo cada día, constantemente, para luego conquistar lo que el Señor nos ha dado aquí, en Cambrils, en Reus, en Tarragona, en España, porque tenemos muchísima faena. No la vamos a acabar. Hay muchísima faena. Yo soy muy friki, pero muy friki, de las series, de las películas. ¿Cuántos de aquí han visto alguna vez El Hobbit? ¿A ver? La juventud. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí han visto El Hobbit? Muy bien. Me gustaría que pusiera la primera foto, si no lo veo. Hay un personaje que me impacta mucho cuando veo la película, ya no sé cuántas veces la he visto ya. Se llama Sméagol, él es Sméagol, que es Gollum Lobo, lo sabemos, ¿no? Sméagol, Gollum, ¿vale? Sméagol es ese que está ahí, es un hombre normal y corriente que está un día pescando, está un día haciendo no sé qué y encuentra un anillo que le da cosas sobrenaturales que él no podía tener y se adicta a ese anillo, le encanta y lo necesita y cada vez lo necesita más para hacer cosas
que no puede hacer sin el anillo. ¿Y qué pasa? Al cabo del tiempo, eso voy a spoilear un poquito, pero no pasa nada. Va cogiendo ese anillo con tanto recelo, con tanto, no sé cómo explicarlo, sí, con su tesoro, ¿vale? Y no lo quiere soltar. ¿Y qué pasa? Que a raíz de ese anillo, esa persona se va deteriorando, hasta llegar a cambiarse el nombre. Y es bipolar, porque empieza, es mi gol, Gollum, empieza a hablar uno, empieza a hablar otro. Todo a raíz de un anillo que tenía el poder. Y vemos, si pasas la foto, vemos como luego se hace horrible. De una persona normal se vuelve un bicho feo, horrible. Y pensando en nosotros los cristianos, nos pasa lo mismo, iglesia. Nos pasa lo mismo. Tenemos ataduras, tenemos cosas que es como el anillo de Gollum. No lo queremos soltar, no podemos soltarlo. Y empezamos a vivir una vida cristiana que no nos podemos llenar al 100% del Espíritu Santo, porque llevamos esos anillos en nuestra vida y no los queremos soltar ni a la de 3. Y vivimos una vida constante y queremos ser llenos del poder de Dios y queremos ver milagros, sanaciones, etc. Pero no nos damos cuenta que nosotros, como cristianos, debemos de quitar ese anillo en nuestra vida. Y anhelamos ser llenos del poder de Dios, pero no puede, porque las cosas del pecado entristecen al Espíritu Santo. ¿Cómo quieres ser lleno del Espíritu Santo si tienes cosas en tu interior atadas y no las puedes soltar? Ser lleno del Espíritu Santo es dejarle libertad a Él en nuestro interior, en cada parte de nuestro cuerpo, en nuestras áreas. Que Él tome el control de todo. Yo aquí, donde me veis aquí, tuve que hacerlo. Y tengo que hacerlo a veces. Oro al Señor y digo, Señor, sácame las cosas ocultas de mi vida. Yo se lo pido, porque ¿sabes qué pasa? Que tenemos cosas ocultas en nuestra vida, que si no le pedimos al Señor que nos las saque, nosotros vivimos acostumbrados a eso. Y eso está bien. Y no es así. Hay que pedirle al Señor que gobierne nuestra vida, que saque todo lo oculto a la luz. Porque muchas veces no lo pedimos por vergüenza, por a ver lo que dirá el que está a mi lado. Y a mí lo que más me interesa es el que está conmigo, que es el Señor. Quiero ser lleno del poder de Dios. Yo tuve que hacer eso. Yo cuando me convertí, yo iba a la iglesia y mi mujer te lo puede decir. Yo cuando jugaba, yo era fanático del fútbol, pero fanático. No lo sabéis bien, era súper fanático del Barcelona. No sé cuántos hay del Barça, pero súper fanático. No iba ni a los estudios bíblicos los martes porque había Champions. Y encima que no me cortaba. El pastor Tony, que estaba ahí antes, me decía, Iván, ¿por qué no vienes los martes? Y porque jugaba al Barça. Y se quedaba así diciendo, ¿esto qué es? ¿Verdad? Pero era una atadura que yo tenía. Yo decía infinidad de palabrotas. Mi mujer es testigo. En mi iglesia los jóvenes, cuando yo me acerco a los jóvenes, me decían, Iván, por favor, eso no se dice. Pero claro, yo me he criado toda mi vida con ese lenguaje en la calle. Entonces yo llegué a la iglesia y tenía esa atadura que tuve que presentársela al Señor también. Tuve que decirle, Señor, te lo entrego, porque yo no sé cómo gestionar esto. No sé, porque es mi lenguaje de la calle, ¿verdad? Era mi lenguaje de toda la vida. Y se lo tuve que entregar al Señor. Tuve que entregar al Señor la atadura del fútbol, la de los videojuegos, porque me encanta, Nintendo y compañía me encanta. Pero lo que pasa es que tuve que romper eso. Tuve que decir, hey, esto lo que me está haciendo es no llenarme bien del Señor. Me está no estando 100% conectado con el Señor. Y tuve que presentárselo al Señor. Entonces, Señor, rompe esto en mi vida. Porque esto lo que me está haciendo es hasta romper mi matrimonio casi. Porque antiguamente yo pensaba que yo era yo. Las cosas mías, las que me gustan a mí, yo hago lo que yo quiero y el que esté a mi lado que se apañe. ¿Sabes? Digo, el que esté a mi lado que vaya cogiendo y ya está. Y tuve que romper todas esas barreras que tenía yo para poder ser lleno del poder de Dios. Para poder ser esa luz que ilumina en la oscuridad. Tuve
yo hace 10 años no estaría aquí ahora mismo. Soy súper nervioso, soy muy activo. Era. Muy bien, gracias, Jessica. Ahora ya no soy. Pero, y tengo dislexia. Soy disléxico total. Disléxico total. Y gracias al Señor, yo se lo entrego todo al Señor. Digo, Señor, obra en mi vida. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Y tú dirás, ¿y cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo? Joan. Obedeciendo la palabra de Dios. Ayer hablábamos con los jóvenes, decíamos, hay que ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Josué, ahí en Santiago. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Y cómo ser obediente a la palabra de Dios? Leyéndola, guardando sus mandamientos, guardando las enseñanzas. Es espectacular. La Biblia tiene tantas enseñanzas para nuestra vida. Tantas. Porque si no la lees es imposible obedecer algo que no sabes. Yo lo pienso así. Si yo no sé lo que tengo que hacer, ¿cómo voy yo a obedecer? Es imposible. Es imposible. Debemos de escuadriñar la escritura del Señor. Cuanto más escuadriñas la palabra de Dios, cuanto más lees la palabra de Dios, te vas llenando más y más y más y más. Porque te vas dando cuenta que tus cosas ya no son importantes, sino las importantes son las del Señor. En Josué 1:8 es un versículo que el Señor me ha marcado a fuego en mi vida. Cuando me convertí, me dio todo el capítulo de Josué 1. Y lo llevo forjado. Y en mi casa está por todas paredes, tiene que estar. Y es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Importantísimo. Medita en la palabra de Dios día y noche, día y noche. No te dice los domingos, los martes cuando vienes al estudio, o los jueves al estudio. Me he equivocado, ¿sí? En mi iglesia es al revés. No te dice eso. Te dice que tú en tu intimidad leas, escuadriña la escritura. No lo que te predica Natán, Sara. No, eso sí, también es bueno. Pero tú en tu intimidad a solas con el Señor, lee la palabra de Dios. Leerla, porque es lo que te va a hacer esa llenura del Espíritu Santo. Y luego, constancia y perseverancia. De tener tiempo íntimo con el Señor. Constancia y perseverancia. Es lo que el Señor me hablaba a mí, a Joan. Me hablaba de ser constante y perseverante en la intimidad con el Señor. Cuanto más tiempo estás con una persona, ¿verdad?, más la conoces. Es clave. Yo conozco a Natán porque he tenido tiempos con Natán. Yo conozco a Manolo porque he tenido tiempos con Manolo. ¿Que puedo tenerlos más? Claro. Y cuanto más tiempos tenga con Manolo, ¿qué pasa? Lo conozco más. Entonces, en el ámbito del Señor, cuanto más tiempo tienes de intimidad con el Señor, ¿qué pasa? Más lo conoces y más lleno del Señor estás. ¿Verdad? Hay una frase que te dice, ¿no? Cuando yo por lo menos era un nano, mi madre siempre me decía, Joan, ves con cuidado con la gente que vas, porque al final haces las cosas de las personas que tú vas. Entonces, cuidado con la gente que vas. Y yo nunca he hecho caso a eso. Pero al final, sin querer, vas cogiendo aptitudes, cosas de ellos y se te van arraigando. Y así somos nosotros. Tenemos de estar más tiempo con el Señor, más cerca del Señor, para coger más cosas del Señor, más llenura del Espíritu Santo, más y más y más. Porque en Hechos, como os he dicho antes, en Hechos 13:52, hemos leído antes que no era un momento, porque sí que también me he estado dando cuenta que vivimos una generación de, hay gente que piensa que una vez has sido lleno del Espíritu Santo, un día fue lleno del Espíritu Santo y se queda ahí. Y es lo que decía, le pone más importancia
importancia al hablar en lenguas que anhelar la llenura del Espíritu Santo todos los días. Y en Hechos 13:52, lo hemos leído antes, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Podían haberlo cambiado, pero dice no, que estaban continuamente. No era un momento esporádico. Oye, un día fui lleno, el día tal, fecha tal, día tal, hora tal. Hay gente que es así, ¿eh? Ese día fue lleno del Señor y ya está, hermano, ya está. No, la Biblia nos dice que hay que buscar, anhelar cada día, llenarnos más y más y más y más. No hay límite, no hay límite. El límite lo ponemos nosotros. Lo ponemos nosotros. Debemos de ser llenos y llenos y llenos y cada vez más anhelar más esa llenura del Espíritu Santo. Y esta mañana el Señor me mostraba, ¿no?, qué cosas de tu vida tienen que ser limpias para poder Él llenarte al 100%. El Señor esta mañana quiere que nos llenemos más de Él, que salgamos de aquí queriendo más de Él, ser llenos más del Espíritu Santo. No hay límite, no hay límite. La pregunta del joven que me hacía, ¿por qué no pasan esas cosas? Porque llevo mucho tiempo y veo que cada vez vamos como las cosas de la carne mezcladas con el Espíritu y no queremos que Él gobierne nuestra vida al 100%. Como jóvenes, los jóvenes necesitan el poder de Dios, del Espíritu Santo al 100%. Tienen que ser limpios de todas las cosas arraigadas que tienen en su vida. Los mayores, lo mismo. Lo mismo. Tenemos de buscar esa llenura del Espíritu Santo cada día más y más y más y más. Y si tenemos algún anillo, como hablaba antes, déjaselo a los pies del Señor. Decía, Señor, en esta mañana te lo entrego. Yo quiero ser lleno al 100% de ti. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Que ya no gobierne yo, sino gobiernas tú. Esa es la clave. Entonces nos ponemos de pie. Me gustaría poder orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú en medio de nuestras dificultades, Señor, tú siempre estás a nuestro lado, Padre. Te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, que nos saques, papá, todas las cosas ocultas, Señor, que podamos tener arraigadas en nuestra vida, Señor. Y nosotros las tenemos como costumbre, papá. Te pido, Señor, que tú nos las muestres, Señor, que tú nos las quites, Padre, para poder ser esos cristianos, Señor, con esa antorcha bien encendida, para ser esa luz, Señor, en tanta oscuridad que hay en este mundo, Señor. Te pido, Padre, que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, cada vez más y más y más, teniendo tiempo de intimidad contigo, Señor. No nos conformamos en 5 minutos, 10, sino queremos tiempo de calidad contigo, Señor, en nuestra intimidad contigo, papá. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, papá, que nos ayudes a estar enfocados en ti, Padre, que podamos dar ese fruto, Señor, ese fruto y fruto en abundancia, Padre, para poder ser testigos, Señor, de ti, Señor, en esas calles, Señor, de Cambrils, Padre. Queremos, Señor, que tú inundes, Señor, de tu presencia aquí en este lugar, Señor, y que sobre todo, Señor, puedas tú gobernar cada vida de las que están aquí en este lugar, Señor, porque queremos, Señor, que sea algo explosivo, Señor, poder salir con esa llenura del Espíritu Santo, Señor, y testificar a todos los que están ahí en la calle, Señor. Oramos también, Señor, por esas ataduras, esas cadenas, esas barreras, Señor, que el enemigo ha estado construyendo durante años y años y años, y nosotros, Señor, no lo podemos soltar, Señor. Te pido, Padre, que tú visites, Señor,